El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: en verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, bueno, las lecturas no tienen nada que ver con la fiesta hoy de la Virgen de Guadalupe, ya que las lecturas son las propias del día de Adviento. La primera se nos muestra ya en el Antiguo Testamento este cariño especial que Dios tiene a los hombres. Si muchas veces los profetas anuncian desgracias ante el pecado de los hombres para que se conviertan, y estas desgracias proféticas se cumplirán o no según si el hombre se convierte o no se convierte. Pero hay momentos en los que el hombre también necesita, las personas necesitamos no solo que se nos riña, sino que se nos muestre el amor de Dios, y ese es uno de estos casos de esta primera lectura de hoy, con este lenguaje que a nosotros nos parece un poco extraño. No temas, yo mismo te auxilio. No temas, gusanillo de Jacob, oruga de Israel. Claro, para nosotros los gusanos son cosa rara y asquerosa muchas veces, pero en la mentalidad del tiempo y oriental era una forma de decir: no eres nada, eres muy poca cosa, pero aun siendo poca cosa eres realmente amado de Dios. Él lo hace con todo el cariño, aunque a nosotros nos cueste a veces entender este lenguaje. Yo mismo te auxilio, tu libertador es el Santo de Israel, y este libertador es Cristo, si ya son profecías mesiánicas. Te convierto en trillo nuevo, trillarás los montes hasta molerlos, toda una serie de frases que en el fondo hacen ver cómo Dios actuará en bien de su pueblo. Y lo hará con el mismo pueblo, pero eso es en el fondo este mismo pueblo, el que es Dios y pueblo a la vez, es Cristo. Y todo esto son imágenes de lo que es la lucha contra el pecado y la lucha a favor de lo que es la conversión y lo que será la bondad que traerá el Señor, sobre todo en su última venida. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio corto que nos lleva hacia la conversión propia de este tiempo penitencial. Nos habla de Juan Bautista, que ha predicado la penitencia. Juan Bautista, os digo en verdad que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Por eso nosotros podemos ser mucho más que Juan Bautista si vamos al cielo, que es la vocación que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y hay esta frase curiosa: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es una forma de decir: hey, ¿que queréis salvaros? Tenéis que haceros violencia. La vida eterna no se consigue simplemente sin hacer nada, sino que hay que ser violentos con uno mismo, contra el propio pecado, contra todo lo que nos aleje de Dios, y buscando realmente el reino de Dios, y eso se hace forzándose. Por eso esa violencia, que no es la violencia del mundo, sino es la violencia contra el mal que esté en nosotros, contra el mal del mundo, para que esa violencia se transforme, sea fruto de la gracia. Es verdad que hoy en día no está de moda hablar, la violencia siempre es negativa, no es verdad. Cuando la violencia es contra el mal, cuando la violencia es contra el mal que está en nosotros, contra todo aquello que nos separe de Dios, pues a veces hay que hacer violencia, a veces, muchas veces. Hemos de ser violentos contra aquello que de nosotros mismos, que nos separa de la voluntad de Dios, violentos contra el vicio,
violentos contra el mal, violentos contra el pecado, hacernos violencia, no dejarnos llevar. A veces a muchos les cuesta entender este lenguaje porque son demasiado buenistas, todas ser bondad y paz y tranquilidad. Pero el Señor ha venido a traernos la guerra contra el mal, la guerra contra el pecado, la guerra contra el diablo. Es lo que prometimos en el día de nuestro bautismo, esa guerra, esa renuncia al mal, al pecado, y eso supone violentarnos a nosotros mismos en todo aquello que nos separe de Dios. En esto, María, celebrando hoy esta fiesta de la Virgen de Guadalupe, nos lo ha enseñado muy bien. Ella es la primera que acepta con plena obediencia lo que Dios quiere y la que nos anuncia a nosotros en el fondo este Evangelio de Cristo, la que nos quiere llevar a donde está su Hijo, la que quiere ser madre nuestra, porque nosotros queremos o deberíamos ser hijos de Dios, hermanos de Cristo, tener como madre a María, que sabe llevarnos por el camino que Dios quiere, el camino de la salvación, del discipulado, del ser hijos de Dios.